Tome asiento, querido. Gracias le damos al Señor. Les invito a que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios. La verdad que hoy es el Día del Padre, aquí y allá, y la verdad que no sé si decir que no es el mejor de los días, pero en nuestra iglesia una de las cosas que pasa es que cuando viene el Día del Padre, mucha gente no viene. Hace algunos años le compartí al pastor, se aprovechó en una cárcel de Estados Unidos, un pastor, el doctor Dobson, de poner una mesa con tarjetas para el Día de la Madre. Cuando llegó el Día de la Madre, puso una gran mesa donde puso un montón de tarjetas para que fueran regaladas a las mamás para el día siguiente, en el Día de la Madre. La cuestión que cuando llegó el día siguiente en esa mesa, no quedaba una sola tarjeta. Todos los presos fueron a buscar las tarjetas para poder enviarlas a sus mamás. Ahora, cuando llegó el Día del Padre, o iba a venir el Día del Padre, dijeron, hagamos algo igual. Pongamos tarjetas para el Día del Padre para que cuando llegue se puedan regalar las tarjetas a los padres también. Bueno, la cuestión que cuando vino el día siguiente, después del Día del Padre, la mesa estaba completamente llena de tarjetas. No habían retirado ninguna. Una cosa es el Día de la Madre, la que siempre está, la que siempre estuvo, la que no abandona, la que permanece al lado, con todas las locuras que puede tener. Pero otra cosa es el Día del Padre. Las historias del Día del Padre dicen algo así. Hijos con padres fallecidos. No es muy grato que te hablen del Día del Padre justo cuando vos estás extrañando a tu papá. Hijos, por otro lado, padres con hijos fallecidos. ¿Cómo puede decir feliz día a alguien que ha perdido a su hijo? No se siente feliz. Es difícil. Por otro lado, también hay otras historias más. Hay hijos con padres divorciados. Papá se fue, me abandonó. Cuando un papá se va de la casa, él tal vez con razón dice, si yo no me voy, la mato. Pero los hijos dicen, mi padre no me ama, me abandonó. Por lo tanto, para el hijo no es que papá se fue porque no quería a mamá, tampoco lo quería él. Podemos hablar también de padres que no pueden celebrar el Día del Padre porque ellos se sienten mal porque abandonaron sus hijos. Yo tengo un colaborador que hoy en día es pastor, él abandonó su familia. Cuando llegó el momento que hablábamos con él sobre esa problemática, él me dijo, pastor, mis hijos me odian, los llamo desde que me convertí, estoy hablando casi 20 años atrás, los llamo para saludarlo, pero me odian. Y cuando yo los llamo, me insultan de arriba abajo. Y él llorando me decía, hoy tienen 20 y pico de años, me dijo, hoy tendrán 30 y tantos algunos de esos hijos. Pero me dijo, cuando yo eran chicos y yo me fui, me iba al colegio y los veía detrás de un árbol, me paraba detrás de un árbol para verlos salir del colegio. Su madre me odiaba y no me permitía ni verlos. Y en esos tiempos la ley no era tan sólida para los padres como hoy, ¿no? Y él con lágrimas me decía, yo hace 10 años que no los veo, pero yo me iba por semana a verlos a la distancia cuando salían del colegio. Pocos supieron lo que ese padre sufrió. A ese padre no le fue fácil el Día del Padre. Hay hijos maltratados por sus padres. Hay hijos que no recuerdan, no pueden, olvidar lo que papá hizo. No lo pueden olvidar. Fueron maltratados, golpeados. Hay hijos que han visto a sus padres maltratando a la madre, como he dicho anteriormente. Por lo tanto, para ese hijo hablarle del Día del Padre no es bueno. Hay padres maltratados por sus hijos. Padres que tienen hijos drogadictos. Que cuando llega el Día del Padre, ese hijo lo insulta a su padre, ni aparece. O ese hijo se droga de tal manera que para su padre no es un gran día. El padre por ahí quiso cambiar, quizás se convirtió a Cristo, pero ve a su hijo que se está matando y no puede ser un hermoso y un feliz Día del Padre. No podemos negar que el Día del Padre es un día comercial, nada más. Hay hijos despreciados por sus padres. Hay padres que son difíciles, que no quieren ver a su hijo, que es más, hasta lo insultan, no quieren saber nada, no se quieren hacer responsables. Y también hay hay padres también despreciados por sus hijos.
Es decir, hijos que no quieren saber nada con su padre. Por otro lado, también hay hijos con padres enfermos. Y qué feo es, por ahí él está sufriendo porque su padre se está muriendo o porque su padre tiene una ACV y ese hijo no puede celebrar el Día del Padre porque el padre quizá ni lo entiende. Hay padres con hijos enfermos. Por lo tanto, decirle a un padre feliz Día del Padre es difícil cuando él por ahí tiene un hijo discapacitado. Yo tuve un primo que cuando nació lo sacaron por fuerza del vientre de la madre y le dañaron el cerebro. Y ese muchachito nació con parálisis cerebral. Hoy tendrá cerca de 40 años y físicamente es un bebé. Su cuerpo es grande, pero la posición física es la de un bebé. Por lo tanto, ese padre ya tuvo como 4 paros cardíacos, el corazón está destruido. Vivió para sostener ese hijo durante 40 años. Hoy los médicos a ese papá no lo dejan casi ni caminar. Él era mecánico, no puede hacer casi nada. Pero todo por el dolor que trajo el problema con su hijo. Es difícil que sea feliz como papá. También podemos decir, hay hijos amados por sus padres. Podría añadir a esta lista de dolor, ¿no? Pero esta es la parte buena. Hay hijos amados por sus padres y hay padres amados por sus hijos. Pero la realidad es que es la minoría. Es la minoría. Por eso cuando llega este día podríamos hacer una evaluación y encontrar que es más normal enfrentar este día un poco a través del dolor que a través de la alegría. Que es difícil poder decir, wow, qué gran día, porque la realidad es que hay un gran porcentaje dentro de la iglesia que no tuvieron buenos padres o que no fueron buenos hijos. La gran mayoría. Hay raíces que nos identifican a eso. Ahora, qué sorprendente que cuando venimos a Cristo, la Biblia dice, hijos, Efesios 6, verso 1 al 3, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es difícil ser justo que sea justo cuando hubo padres como los que nombré. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y también es difícil honrar, y permítanme meterme en un tema escabroso, honrar a un padre abusador. Algunos lo saben, otros no. Aquí tenemos un hogar de niños nosotros en la iglesia. Le convertí al pastor, recibimos 4 niñas hace un tiempo atrás con 7, 8, 5 años, 6 años. Hoy tienen cerca de 18 y 22 años, calculo la mayor. Y una de ellas con una pequeña discapacidad donde le cuesta estudiar, su capacidad de estudiar es dificultosa, tiene como 20 años. Y recién está empezando la secundaria por una dificultad de estudiar. Yo decía al pastor, ella nunca me olvida. Ella me dice, usted ha sido y es mi papá. Y puedo vivir las historias de ellos en el hogar de niños constantemente. Padres alcohólicos que han entregado sus hijas a sus amigos para que hicieran lo que se sabe que se hace a veces. Usted lo sabe. Y usted dirá, oh, qué padre malo. Y más malo cuando pensar que la niña tenía 2 añitos. Y que sus hermanos golpeaban la puerta del baño diciéndole, porque recibí los 8 hijos. Deja a mi hermana, déjala. Alguien de ustedes dirá, esto no pasa en Chile tal vez. Pero sí pasa, en Argentina por lo menos, y en algunos lugares. Hay pueblos en Argentina donde la hija quedó embarazada y todos los nietos que nacen en esa familia, de esa chica que no tiene padre o de esos chicos que no tienen padre, nacen con una discapacidad mental. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque cuando un padre en ocasiones deja embarazada a su hija, los hijos pueden nacer con problemas cerebrales.
Entonces, cuando hablamos del Día del Padre y cuando hablamos lo que dice la palabra de honrar a los padres, de honrarlos, tal vez por solo habernos dado la vida, es difícil. Mas Dios es quien lo dice. Dios dice, obedeced, y luego dice, honrad. Y dice, porque esto tiene una promesa, y esto es interesante, y va concatenado, va unido como una gran cadena que une una cosa con la otra. Y preste atención, por favor. El primer eslabón, padre, o si quiere abuelo, pero pongamos padre, hijo, y luego el nieto. Es decir, que ese hijo que van a ser último, que es un nieto, está relacionado con eso, si no hay un cambio. Por eso la palabra dice aquí que se necesita un cambio radical, se necesita romper algo ahí para que la historia sea diferente. Por lo tanto, cuando nos metemos en esto y empezamos a meternos en esto, tenemos que entender que al estar en este lugar, no a los nuevos que recién empieza, pero los que tenemos años en este lugar, tenemos que entender esto que le dijo Jesús a ese hombre llamado Nicodemo, cuando se encontró con él, San Juan capítulo 3, le dijo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios, no podrás entrar en el reino de Dios. Y la verdad es que hay miles de personas que tuvieron malos padres, y esta es mi experiencia. Tengo un centro de rehabilitación de adictos en Buenos Aires, que la mayoría de los que estuvieron atados a malos padres terminaron siendo malos padres. La mayoría. Alguien dirá que, pastor, esta es mi herencia. Le puedo decir que está cerca de que sea su herencia. Que puede ser que sea un mal padre usted también. Es decir, que el que fue hijo de alcohólicos, a veces termina siendo alcohólico. El que fue hijo que vivió a padres viendo golpearse, y puedo decirle que puedo entender el por qué, pero no sé a ciencia cierta por qué, pero termina siendo un hijo golpeador. Y va a buscar una mujer que sea, sin darse cuenta, que sea una mujer que tal vez se deje golpear. Si no, se va a romper el matrimonio. Es como aquel que vio a sus padres adulterar, es decir, donde hubo engaño matrimonial. Es posible que esa muchacha busque un hombre y lo impulse al adulterio. Tengo el caso de un muchacho que vino y engañó a su esposa por primera vez, y su esposa vino y loca, diría un argentino, pasada de vuelta. Me dijo, estoy harto porque me engañó. Yo sabía que me iba a engañar. Cuando me dijo, yo sabía que me iba a engañar, le dije, quiero que me cuente la historia de tu padre, de tu madre. ¿Hubo engaño? Me dice, se puso a llorar mal. Y me dijo, sí, mi papá era un buen hombre y mi mamá lo engañaba y mi padre no sabía nada. Le digo, ese temor lo trasladaste a tu matrimonio. Y cuando tu esposo, buen esposo, porque él es un buen hombre, llegaba 15 minutos tarde, le hacías la vida imposible. Y le hiciste tanto la vida imposible, días, semanas y meses, que una buena compañera de trabajo la empezó a tratar bien, lo empezó a tratar bien, al punto en que al final de cuentas lo terminó seduciendo. Vos tenés que cambiar como mujer. Él hizo mal y luego hablé seriamente con él. Le digo, pero vos tenés que dejar eso, porque vos estás maldiciendo tu familia. Por lo tanto, a pesar de que es un día comercial un día que los pastores tendríamos que decir, no estamos de acuerdo, pero sirve para tratar estos temas, para darnos cuenta, en primer lugar, la realidad de los que estuvieron atados a la vieja naturaleza del abuelo y de tanto más, y que la pusieron en nosotros. Cuando en una familia hay un abusador, generalmente 99,9% de la historia de ese abusador es que fue abusado. Entonces ese abusador, ese que tiene la tendencia al abuso, alguien lo pervirtió. La palabra perversión quiere decir que alguien, esa personita, tal vez un niño de 13, 11, 12, 9, 6 años, venía caminando y alguien le torció el camino y se fue. Le pervirtió el camino. Por lo tanto, ya no encuentra la senda. Es como en un auto que se le rompe el termostato y ya no puede mantener la temperatura pareja del auto porque alguien la rompió. Por eso cuando encontramos en las Escrituras esto de que Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo, porque si no, no vas a ver.
ni en tu familia, ni en tu casa, ni en tu historia algo diferente, ni siquiera vas a entrar en el reino de Dios. Es necesario que nazcas en una nueva persona, es necesario que haya un cambio. Por lo tanto, Jesús, o más bien los discípulos, le hablaban a la iglesia y le decían: tienen que respetar a sus padres. No importa lo que haya sido, porque ustedes son una nueva creación, son una nueva generación, son nuevas personas. Y por lo tanto tienen que respetar. Y además de respetarlos, está bien, lo respeto, pero no me pida que lo honre. Los van a tener que honrar. Les van a tener que dar honra. Porque a pesar de sus errores, si ustedes no cortan con eso, lo van a seguir retransmitiendo y van a tener esa cadena de fracaso sobre su familia. Por eso cuando llegamos al Día del Padre pasa todo esto. Hay una generación de personas lastimadas y también personas que marcadas con el fracaso y penosamente, más bien alegremente, pero penoso por el estado que esa gente viene, alegremente Jesús vino a restaurar ese estado, vino a cambiarnos, vino a hacernos una persona nueva. Y me quiero parar justamente en este día en especial y hacer algunas marcas sobre este día en especial. Y esto es lo que Jesús dice a los que estamos en este lugar. Les invito a abrir Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Dice aquí la palabra de Dios lo siguiente. ¿A cuántos les gusta el Padre Nuestro que Jesús enseñó? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué bonito que es el Padre Nuestro. Así que lo vamos a observar un poquito. Dice: vosotros pues, dijo Jesús, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Padre. Qué bueno es tener un Padre como ese, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Lo bonito que está en el cielo, te pedimos que suceda en la tierra. Señor, queremos que si ahí había odio, aquí haya amor. Que si allí, perdón, al revés, si allí hay amor, queremos amor aquí, no queremos el odio. Que, Señor, si en el cielo hay perdón, queremos que ese perdón sea aquí. Señor, te lo pedimos. Por eso dice esta palabra: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y qué bueno es tener un Padre que nos da el pan nuestro de cada día. Quiero decirle a las familias que se entregaron que va a haber un cambio en la economía de ustedes con Jesús. Que los que no tenían trabajo van a ver que les va a llegar el dinero. Que tal vez no tengan un trabajo sólido, pero Dios les va a dar el alimento. Va a haber cambios económicos en las familias. Sigue diciendo, dice aquí: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y qué bueno es que Dios nos perdone. Yo cuando me entregué a Jesús, una de las cosas que más disfruté fue su perdón. Había cosas que me atormentaban, que yo había hecho y que había sufrido. Pero cuando me entregué a Él, yo sentí una paz sobrenatural en mi vida. Qué lindo es ser perdonado. Sigue un poquitito más, porque luego quiero ir a lo que no gusta. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tener un Padre que nos cuida del mal y que nos libra. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos o por todos los siglos. Amén y amén. Ese amén que está diciendo, que ahí se terminó. En realidad no está diciendo se terminó. Está diciendo así sea hecho. Por lo tanto sigue. ¿Y qué dice? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y aquí empezamos a entrar en lo que no nos gusta. Por lo tanto, yo quisiera hoy marcar en este Día del Padre que hoy es un día del perdón. Hoy, para los que hemos nacido de nuevo, es un día del perdón. Y esta palabra dice que si no perdonamos,
Nuestro Padre que está en los cielos no nos perdona. Por lo tanto, todo lo que decíamos bonito antes, que Dios nos dé el pan nuestro, que Dios nos bendiga, no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo no perdono, y si no me perdona mi Padre Celestial, sus beneficios no se cumplen en mi vida. Entonces es importante, yo debo comprender que yo debo perdonar, y en especial a nuestros padres, y en especial y fundamental hoy a nuestro Padre. Hoy es el día del perdón, hoy es el día para reconocer que nosotros tenemos que perdonar. ¿Hasta qué punto? Dirá alguien. Recuerdo una muchachita que vino de unos tal vez 17 años y me dijo: pastor, yo fui abusada por mi propio padre. Y pastor, yo no puedo perdonar a mi padre. Yo no lo puedo perdonar, no fue fácil. Pero tuve que llevarle, decirle: mira, vos tenés que soltar esta raíz, porque esta raíz te está secando a vos. Y esto es como un aguijón que tenés en el alma y te enferma. Esto es algo que vos no lo podés olvidar. Cada día del Padre te está atormentando. Cada día del Padre te llena de veneno. Vos tenés que sacarte esto de adentro. Sé que tu padre fue un monstruo, pero quiero darte a entender. Tu padre primeramente fue pervertido, fue lastimado, fue herido. Y en segundo lugar, tu padre está atormentado por demonios. Él fue desviado, se transformó en un monstruo. Tenés que perdonar. No fue fácil. Pero la muchachita fue soltando ese veneno y llegó a honrar a su padre, llegó a perdonar a su padre. Hubo gente que no entendía cómo esa muchacha podía abrazar y perdonar a su padre. He escuchado testimonios de otras niñas de nuestras iglesias que públicamente por radio llegaban a decir: mi padre me abusó y yo lo perdoné. Y aquí está mi padre, que se convirtió hace pocos meses al Señor. Y el padre llorando por radio diciendo: yo quiero pedir perdón. ¿Quiere aplaudir? Aplauda. Por lo tanto, este es un día de perdón. Hoy tiene que ser un día de perdón. Hace poco estuve en una reunión muy lejos de mi ciudad. Era un encuentro de familia. Y en ese encuentro de familia me tocaba hablar de herencia. Yo sentí que tenía que hablar de herencia. Y la herencia es lo que dejamos. Uno de los mensajes dados en estos días fue relacionado con Hechos 3, que dice: lo que tengo te doy. Hechos 3:5, 3:6. Lo que tengo te doy, dijo Pedro a un inválido, y el inválido se levantó. Entonces, cuando hablamos de herencia, estamos hablando que yo estoy dando lo que tengo. Yo no estoy dando lo que no tengo. Si él me pide en este momento $1, no lo tengo. Y si me piden pesos chilenos en una buena cantidad, tampoco la tengo. Porque en realidad no lo tengo. Nadie va a dar lo que no tiene. Por lo tanto, al pasar el día del perdón, tenemos que arrancar con otra parte que también es importante, que es el día del arrepentimiento. Porque yo tengo que perdonar, es verdad, pero también muy posiblemente deba arrepentirme de lo que yo hice, de haber guardado tanto odio, arrepentirme de haber insultado. Y en esa reunión que hablé de herencia, hubo dos cosas que me llamaron significativamente. Yo hablé y dije: antes de irme, quiero dejarles esto, que es importante que ustedes perdonen. Y que ustedes hoy tienen que arrepentirse para poder perdonar, reconocer que está mal el rencor y perdonar al otro, liberarlo. Y en esa reunión, cuando terminé, dos mujeres de cerca de 70 años se me acercaron al lado mío y me dijeron: pastor, llorando, yo tengo que perdonar. Yo tengo que pedir perdón también a mis hijos, porque yo he sido una mala madre, yo he sido una mala persona. Y yo no sé cómo hacerlo. Le digo: fácil, agarre su teléfono y llámela. Y pídale perdón por teléfono. Y dígale que todo lo que pasó y que ellos hicieron, usted lo quiere dejar de lado. Pero llámelos. Y fue muy bonito estas dos mujeres, verlas caminar por el parque llorando con sus hijas y diciendo: yo te pido perdón. Una de ellas vino, una de estas mujeres, y me dijo: pastor, y con el teléfono en la mano, mi hija
quiere saber quién es usted, porque mi hija quisiera hablar con usted también del perdón. Por lo tanto, primer paso fundamental en este gran día del Padre es el hecho de entender que nosotros tenemos que liberar a los demás, pero para eso debemos pasar por el otro paso, que es el arrepentimiento. Es reconocer que no puedo estar con mi corazón así. Muy posiblemente ustedes sean mejores cristianos de lo que yo me imagino. Pero si no lo fueran así, aquí hay gente que tiene que perdonar a su padre, a su madre, a su hermano, a su tío, a su abuelo. Gente que hoy tiene que sacarse todo eso. Eso es un poco arrancar las raíces de adentro. Colosenses capítulo 3, verso 5. ¿Cómo corre la hora? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza. A ver, me voy a detener un poquito. Haced pues morir en vosotros fornicación, son relaciones sexuales antes del matrimonio. Algunos dicen también adulterio. Cuando habla de impurezas podríamos sumar a eso también pornografía, porque son cosas que van enfermando a la persona. Haced morir pues, es decir, que se tiene que morir eso, lo terrenal en vosotros: fornicación, pasiones desordenadas, desórdenes sexuales, que a veces se promueven por la televisión y se miran por la televisión, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y qué lindo que es esto, qué gente buena que era esta, porque dicen las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero fíjense lo que dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira. Y comienza a hablar de otras que no parecen tan graves: enojo, malicia, blasfemia, malas palabras o palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, porque se despojaron del viejo hombre con sus hechos y se revistieron del nuevo, el que fue creado conforme a la imagen del que lo creó. Es decir, lo que Dios está diciendo en el día del arrepentimiento, en este día, que yo tengo que reconocer que hay cosas que no están bien. Podemos tener apariencia de cristianos, pero puede ser que dentro mío esté una naturaleza llena de rencores, de falta de perdón, de odio. Que en realidad, para tapar como el drogadicto, para tapar eso que viví, necesito otras cosas. Desde desórdenes, a través de un video, a través de un programa, de algo que veo en el celular, que me doy cuenta que es destructivo, pero necesito verlo, porque alguien pervirtió mi sexualidad, la quebrantó, la rompió, y por lo tanto necesito algo que me excite más y me comienzo a pervertir cada vez más, porque tal vez alguien me pervirtió a mí. Entonces necesito arrepentirme, porque ese gran monstruo que está adentro me está llevando para que el día de mañana yo sea un inmoral, un pervertido. El que se mete mucho en la pornografía no puede ver al vestido y a la vestida. Su mente está, y por eso dice la palabra, tienen que renovar el espíritu de su mente. Tiene que haber un cambio en la mente. Tiene que haber una transformación. Por eso este día no solamente tiene que ser el día del perdón, liberar al que me lastimó, sino yo tengo que reconocer lo que está mal. Dios jamás habitará en vasos sucios. Por lo tanto, y por cuanto esto es así, por más que ustedes hablen de Dios, por más que ustedes digan Dios está conmigo, será solo un verso si no hay un cambio radical adentro, radical de raíz. Es decir, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que decir: Señor, yo estoy arrepentido desde lo más sencillo, desde el enojo, estoy enojado con ese, por todo lo que me hizo. Señor, no puedo olvidarlo. Si yo no lo radico de dentro mío, será un gran monstruo
el que se va a empezar a crear en ti. Todo monstruo comienza de pequeño. Por lo tanto, es fundamental reconocer hoy que este tiene que ser un día del arrepentimiento. No sé lo que Dios te está pidiendo a vos. Les cuento algo, jóvenes. Los felicito por los jóvenes. Pero nosotros tenemos 3 procesos en la iglesia, en la juventud, para un joven que se quiere casar. Primero es el tiempo de amistad, que puede llegar a durar 6 meses de amigos. Segundo es el tiempo de noviazgo. Y tercero es el tiempo de matrimonio. En el tiempo de amistad hay límites. Los novios no se besan, los novios no se abrazan y lógicamente no hacen otras cosas. Perdón, los amigos. Los amigos. Los amigos no andan besándose por todos lados. ¿No es cierto? Son amigos. Los novios sí se pueden besar y se pueden abrazar, pero no pueden tener relaciones íntimas. Los casados tienen permisos que no tienen los novios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando se rompen los límites del noviazgo, de la amistad, se está estableciendo una regla que se va a transmitir al noviazgo. Si en el noviazgo andan tomados de la mano y besándose, en la amistad, cuando estén en el noviazgo, posiblemente tengan relaciones. Y cuando se rompa la regla en el noviazgo y tengan relaciones antes del matrimonio, cuidado, que el que no fue leal en el noviazgo, es casi un hecho que no es leal en el matrimonio. Es decir, que si pudo esconder delante del pastor su relación íntima de noviazgo sexual, es muy posible que cuando esté casado crea que tampoco Dios lo va a ver cuando él ve a otra muchacha más seductora y más atractiva que su mujer. O tal vez ella pueda hacer que engañe a su marido porque rompió reglas, rompió límites. Y no es una deslealtad hacia el pastor, es una deslealtad a Dios. Por lo tanto, he descubierto esto, que los jóvenes que tuvieron relaciones sexuales en el noviazgo, luego tienen problemas matrimoniales. Muchos terminan incluso en el divorcio. Estoy hablando de los que no se arrepintieron, de los que no le dijeron, pastor, no porque los descubrieron, sino porque de su propio corazón lo dijeron, pastor, hemos pecado. Y sabemos que le estamos fallando a Dios y no a usted. Y lo triste es que la vida no dura 20 años, sino que esa semilla que está sembrada ahí los acompaña durante el resto de la vida. Por lo tanto, hay que arrepentirse. No es una cuestión de templo que mientras mantenga la imagen y no se den cuenta, está todo bien. Es una cuestión de Dios. Es Dios el que dice, hijo, hija, no te puedo bendecir. Porque hay algo adentro tuyo que no lo soltaste. Nunca te arrepentiste de verdad. Hay 2 cosas en el arrepentimiento que son importantes. Arrepentimiento es decir, yo sé que hice mal, aunque nadie me haya visto y lo confieso. Y el otro que parece arrepentimiento es el miedo a las consecuencias, que es remordimiento. No es lo mismo. Hay gente que está con remordimiento. El hombre que engaña a su mujer, nadie se dio cuenta, todo bien. Él no está arrepentido, pero hasta que alguien lo descubre y lo vio. Entonces viene y le dice, yo te vi. Sí, pero no digas nada porque si se llega a enterar mi esposa y mis hijos, me destruí la familia. No está arrepentido. Él no lo dice porque tiene miedo a las consecuencias. El arrepentido confiesa su pecado. Y quiero que entiendan, en este día especial, es importante arrepentirse para que la historia de maldiciones, la mala herencia, no siga. Por lo tanto, y cerrando ya mientras los músicos se van acercando, les invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 22, versículo 37. Gastón me dijo recién, pastor, ¿le parece que le toquen el teclado mientras predica? No, porque me hace demasiado tierno. Y no le puedo decir la verdad, porque me da lástima, me conmueve.
entonces no quise que Gastón me tocara el teclado. Ahora sí necesito un poquitito que me hagan más tierno para esto último. Pero dice Mateo capítulo 22, porque también es el día de la misericordia y del amor. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Solo 2 mandamientos. Vuelvo a repetirlo. Amar, esta es una lección aparte. Amar es distinto a querer. Esta muchacha que está acá se compró esta hermosa campera. Algún día la quiso. Una chaqueta, ¿no? La quiso. Pero cuando tenga 50 no la va a tener más. La quiso. No es amar. Amar es morir por lo que uno ama. Es diferente. Una cosa es querer y otra es entregarse. Son 2 cosas diferentes. Y acá dice: amarás al Señor tu Dios, te entregarás a Él, diciendo algo así: serás fiel a Él, le darás todo lo que eres a tu Dios, con todo lo que tienes en el corazón, todo lo que tienes en el alma, recuerdos pasados, y todo lo que tienes en tu mente, con todo lo que eres lo amarás. Te entregarás y le entregarás absolutamente todo. Y le dijo: este es el primer y grande mandamiento, dijo Jesús, pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como te gusta que a ti te amen. Te pregunto antes de terminar, ¿quién está en la lista de tu prójimo hoy? ¿Hay alguien que borraste? Seguramente hay personas que dices: este no entra en el listado de mi prójimo. Prójimo es aquel que es ese padre malo. Prójimo es esa madre mala y equivocada o errada o que erró. Prójimo es ese hermano que terminó siendo un monstruo. Prójimo es ese tío, ese primo. Prójimo es ese que te robó en la esquina. Prójimo es esa persona difícil que te encontraste en algún momento. Por eso hoy este es el día de la misericordia. ¿Y sabe lo que dice la palabra? ¿Por qué día de misericordia? Porque dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo, misericordia está relacionado con miseria. Y dice: te pondrás a la altura del otro. Y comprenderás a tu mujer así como te comprendieron a vos. Hace algún tiempo vino un hombre y me dijo: pastor, mi mujer me engañó. Y no puedo perdonar. No puedo. Es más, su mujer estaba al lado. Su mujer lo engañó. ¿Y por qué se dio cuenta? Porque uno de sus hijos no era de él. Y yo le dije: quiero que me digas una cosa. Le digo: ¿cuándo sucedió esto? No fue en un tiempo que yo la dejé a ella y yo me fui. Yo estaba en las drogas, era un alcohólico, era un mal tipo. Y ella lloraba un montón ahí. Yo le voy a poner un nombre: Carlos. Le digo: Carlos, pero vos la dejaste. ¿Vos la golpeabas? Sí. Carlos, le digo, vos no la valoraste. Es como si tuvieras un pan en el brazo y lo tiraste y te lo agarró un perro y se lo llevó, Carlos. Y le digo más, Carlos, ¿con cuántas mujeres tuviste intimidad fuera de tu mujer? ¿Cuántas veces la engañaste? Y él se puso a llorar. Le digo, por lo menos perdónala a ella ahora, porque vos lo hiciste más veces que ella. Él había engañado decenas de veces a su mujer. Misericordia es ponerte a la altura del otro y decir, mi padre no fue un mal tipo, pero estaba endemoniado. Mi padre no fue la mejor persona, no fue sabio, no supo cómo criarme. Mi padre no tuvo tal vez padre. Mi padre no fue cariñoso ni amable conmigo porque nadie se lo enseñó, nadie le explicó. Es ponerse a la altura del otro. Es entender que ese drogadicto que está tal vez con un arma en la esquina o está con una navaja, ese muchacho que está drogado hasta la cabeza, está tratando con sus 16 o 17 años olvidar ese abuso que le hicieron cuando tenía 5.
y dice, no soporto lo que estoy viviendo, y se droga y se transforma en un monstruo porque alguien lo pervertió, o ese esposo alcohólico, alguien lo lastimó, alguien le hizo lo que le hizo. Por lo tanto, cuando hablamos de este día, tiene que ser un día de misericordia, tiene que ser un día de perdón, tiene que ser un día de arrepentimiento. Hoy tenemos que decir, este día debe ser diferente, tiene que ser diferente. ¿Cuántos hoy en este día tienen que perdonar a alguien? ¿Se pueden poner de pie? ¿Cuántos tienen hoy que arrepentirse de algo? ¿Se pueden poner de pie? No se haga el santo, por favor, porque yo sé que hay personas aquí que tienen más heridas que un gato peleador. Por lo tanto, si usted tiene heridas adentro, póngase de pie, por favor. Tampoco quiero que alguien se ponga de pie si no lo merece. A mí no me interesa que se ponga de pie, pero su reconocimiento de las heridas que tiene o de las que produjo va a traer sanidad. Y hoy será un día de sanidad. Hoy será un día de sanidad. Hoy será un día de sanidad, hoy será un día de sanidad, hoy será un día de sanidad, hoy será un día, este día del Padre tiene que ser diferente. ¿Cuántos padres hay en esta iglesia? ¿Pueden levantar su mano? ¿Cuántos tienen a sus hijos en esta iglesia? Vayan a buscar a sus hijos y abrácenlos. Están en familia. Esposo, abraza a tu esposa delante de tus hijos unos minutos. ¿Hay algún hijo que tiene a su padre en este lugar? Ve a buscarlo y abraza a tu padre. Y dile, papá, yo quiero decirte cuán importante eres. Yo quiero invitarte que por unos minutos busques a tu familia. ¿Hay alguna esposa y su esposo? Estás con tu compañera, abrázala. Hay hombres, escuche, que por esas heridas de la vida, hay hombres que por esas heridas de la vida, un día sedujeron a una mujer porque la querían toda. La llevaron a una intimidad y de ahí se estableció una familia. Pero los años pasaron, ella no se sintió amada, no se sintió valorada, y ella empezó a descuidarse. He visto decenas de esposas o centenas que eran muy bonitas de soltera, pero cuando estaban casadas se habían desfigurado. Pero ¿sabe por qué? Porque muy posiblemente ese hombre no valoró a esa mujer. Ese esposo no supo cómo tratarla. Ese hombre tiene que acercarse y abrazarla y pedirle perdón y decirle, te amo, tú eres especial. Por eso quiero, antes de retirarme, la hora corre, busca a alguien y abrázalo y pídele disculpas. Algunos tendrán que regresar a su casa y pedir disculpas en su casa. Busca a alguien. Tal vez tienes algún amigo, alguien a quien pedirle perdón. Tómate unos minutos, ve. Ve. Qué bueno que es Dios. El esposo que no supo cuidar a su esposa, a su oído, dígale cosas bonitas. Dígale cuán importante es. Pídale perdón si no fue sabio. La mujer que no coqueteó a su marido, que no supo cuidarlo, dile al oído también. Dile al oído cuánto lo amas. Tómate un minuto. Tómate unos minutos. Tómate unos minutos. Los padres empiecen a decirle cosas a sus hijos. Profeticen de acuerdo a la palabra de Dios. Díganle, hijo, tú serás una persona importante. Hay padres que han maldecido a sus hijos. Hay grupos de amigos también. Únanse en grupo y empiecen a orar unos por otros, jóvenes, adultos. Que nadie se quede solo si es posible. Empiecen a orar, tómense un minuto. Si hay líderes espirituales en esta iglesia, puede ser un poco más de micrófono. Si hay líderes espirituales en esta iglesia, pónganse en acción ahora. Hay gente nueva que necesita un abrazo. Hay algunos que están solos que necesitan unos minutos. Ven, Señor, como dijiste.
Padre, en esta noche o en esta mañana quiero dejar este culto en tus manos. Que sea un culto de mucha sanidad. Voy a entregar al pastor este micrófono, Padre. Y cuando salgan de este lugar puedan llevar la misericordia a los que están afuera, Padre. A los que están, Señor, desválidos, quebrados, lastimados y hasta endemoniados, Padre. Señor, comienza a levantar una generación de hombres y mujeres que sepan amar como tú amaste, que sepan perdonar como tú perdonaste. Que sea un día de sanidad total. Padre, yo te entrego esta iglesia. Que los hijos puedan perdonar a sus padres por todo lo que sus padres se equivocaron, que no supieron hacer. Que puedan comprender los que más de una vez las palabras duras fueron amor. Aunque sus padres no sabían amar, pero fueron amor, fueron por cuidarlos. Padre, te entrego todo esto en tu mano, en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a este pastor para lo que está por venir. Dale la sabiduría a él y a su esposa para los años de crecimiento que vendrán. Señor, habrá un cambio radical en esta iglesia. Señor, este varón verá cosecha, sus hijos serán líderes, ejemplo para otros, Padre. Muchos seguirán a estos jóvenes por la vida, Señor, llena de ti que tendrán. Por eso que este Padre hoy cambie la historia. Bendigo este momento en el nombre de Jesús.